Como vimos, empezamos desde cosas bastante grandes como el universo para acercarnos a algunas más pequeñas que nos van a hablar propiamente del estudio de nuestro planeta. Para este caso, veremos qué es el clima y cómo puede variar según el territorio en el que se encuentre. Pero alto, no lo vayamos a confundir con el tiempo atmosférico. Por error, muchas veces creemos que aquello que vemos en la ventana hace parte del clima. Sin embargo, es una pequeña confusión. ¿Por qué? Porque el clima es algo más difícil de entender. Sin embargo, aquello que vemos por la ventana se llama tiempo atmosférico y son las determinadas condiciones en un momento y en un lugar específico. Y bueno, ¿esto qué significa? Significa que por un corto periodo de tiempo tú puedes encontrar ciertas condiciones que modifican el clima, pero no lo modifican del todo. Un ejemplo de esto es que puedes estar en el polo norte y puede estar haciendo sol, pero esto no modifica las condiciones climáticas de ese lugar. Asimismo, podemos hablar de un lugar bastante seco donde empieza a llover. O no sé, piensa por ejemplo en la playa, un lugar donde es bastante extraño encontrar paisajes con lluvia, pero puede suceder. Algunos de estos tiempos atmosféricos se denominan como soleado, lluvioso, una tormenta, bastante viento o quizás un día nevado. ¿Pero esto entonces no es el clima? No propiamente. Tiene algo que ver con el clima, pero no propiamente es esto, porque el clima son condiciones atmosféricas que se dan a largo tiempo. En cambio, el tiempo atmosférico se da a corto tiempo. En conclusión, ¿esto qué quiere decir? Piensa que hay ciertos elementos que hacen parte de ese clima y que están por mucho tiempo. Sin embargo, una lluvia que está un día y al día siguiente desaparece no haría parte de un elemento del clima. Simplemente es una condición del tiempo atmosférico. Uno de estos elementos, por ejemplo, es la temperatura, la cual cambia según la exposición que se tenga de los rayos solares, los cuales calientan nuestra atmósfera. Es por eso que, de acuerdo a la rotación de nuestro planeta, tenemos lugares donde los rayos del sol son mucho más fuertes y otros donde son más débiles. Otro elemento del clima es la humedad, el cual se define como la cantidad de vapor que hay en el aire. Esto, por supuesto, determina que hayan lugares más húmedos o más secos que otros. Ahora, ¿no te ha pasado que llegas de viajar a un lugar y te empieza a doler la cabeza? A esto se le conoce como presión atmosférica. ¿Pero qué es realmente lo que sucede? Que ese viaje que tú realizas lo haces de una zona donde la altitud es más baja a otra donde la altitud es más alta o viceversa. Lo que sucede es que encima de estos lugares hay unas corrientes de aire, las cuales se les conoce como presión atmosférica. Entre más alto sea el lugar, menos presión va a haber. En cambio, si estás en un lugar bajo como la playa, hay mucha presión. Por supuesto, nuestro cuerpo, al tener ese cambio tan radical entre un lugar bajo y un lugar alto, pues va a sentir la presión atmosférica y eso se ve reflejado en un pequeño dolor de cabeza. Por último, un elemento bastante importante en nuestro clima es la precipitación. Pero bueno, ¿qué significa precipitación? Realmente es la cantidad de agua que cae en un lugar y puede caer en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. Estoy seguro que en algún momento has estado en un lugar donde casi nunca llueve, pero en cambio has tenido experiencias en otro donde llueve frecuentemente. ¿No se siente completamente distinto? Ahora, cada uno de estos elementos del clima puede cambiar de acuerdo al lugar, pero bueno, hagamos un alto. ¿Qué significan entonces los elementos del clima? Son precisamente aquellas cosas como ingredientes de una receta que van a crear algo que conocemos como clima. Sin embargo, este clima y estos elementos van a cambiar de acuerdo al lugar donde están. A eso se le conoce como factores. El primer factor que tenemos y que acabamos de ver hace unas semanas es el factor de la latitud. Recuerden ustedes que tenemos un punto cero en cuanto a la latitud se refiere. Se llama el paralelo del ecuador. Entre más lejano esté algún lugar de ese paralelo del ecuador, la temperatura va a ser mucho más fría a comparación de un lugar que esté bastante cerca. Por eso ustedes encontrarán que las zonas más frías de nuestro planeta se encuentran a los extremos, es decir, en los polos. Otro factor que puede haber en un lugar y hace que el clima cambie es la altitud. No es lo mismo hablar de una ciudad que está ubicada a muchos metros de altura a otra que está ubicada muy cerca al mar. ¿Por qué? Porque entre más alto un lugar, más frío hace. Piensen ustedes qué pasa con las montañas más grandes que tenemos en nuestro planeta. El monte Everest.
¿Qué hay en su cima? Por supuesto, nieve. Aunque claro, no solamente se trata de grandes montañas, podemos encontrar otras formas de relieve. Así, el relieve también constituye un factor importante para que el clima pueda cambiar. No es lo mismo que esos elementos del clima se den en una zona llana o en una zona de montaña o quizás en un valle. Y aunque hay muchísimos más, del último que hablaré es la vegetación. Y es tan simple como cuáles son las diferencias en un lugar donde hay vegetación y otro en el que no lo hay. Pues simplemente la vegetación nos va a aportar humedad y también frescura. Piensen ustedes cómo son las zonas desérticas. Tienen muy poca vegetación y por tanto se puede hablar de un clima bastante cálido con un ambiente seco. Entonces, la vegetación no solamente sirve para que un lugar sea más fresco, sino que también por esas condiciones se permite la presencia de lluvia y por tanto surge la precipitación. Muy bien, ¿y qué pasa cuando juntamos los factores del clima y los elementos del clima? Pues que tenemos tres condiciones que van a derivar en tres tipos distintos del clima. Estos son un clima cálido, un clima templado y un clima frío. A continuación hablaremos un poco más acerca de él. En el clima cálido las temperaturas son muy altas, suele llover muy poco, aunque alguno de ellos se puede decir que son frescos. ¿Cuáles son los ejemplos de los lugares cálidos? Primero podríamos hablar de la zona ecuatorial, por lo que acabamos de hablar anteriormente en los factores que cambian el clima. Segundo, podríamos hablar también de las zonas tropicales. Recuerden ustedes lo que vimos un poco cuando hablamos de la red geográfica. Se trata precisamente de la zona tropical, aquella que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y finalmente tenemos algunas zonas desérticas que no necesariamente están ubicadas ni en la zona ecuatorial ni en la zona tropical. Un ejemplo de ello es la zona desértica que tenemos en Australia, una isla de las más importantes de Oceanía, o quizás en gran parte del territorio de Estados Unidos. Ahora, dentro del clima templado podemos encontrar algo más fresco y con lluvias más frecuentes. Algunos de estos lugares se conocen como las zonas del Mediterráneo, otros como las zonas oceánicas, es decir, porciones de tierra que están ubicadas muy cerca o que limitan con los dos océanos más importantes del mundo, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. También podemos hablar de zonas continentales. ¿Qué quiere decir esto? Son zonas grandes en las que las condiciones climáticas son muy parecidas y nos pueden dar unas mismas características. Un ejemplo de ello podría ser gran parte de Europa y otra parte compartida entre Estados Unidos y Canadá. Finalmente, hablaremos de las zonas frías, aquellas en las que la temperatura puede ser tan baja que incluso hay presencia de hielo. En este caso, por supuesto, nuestra imaginación va a ir directamente a los polos, aquellos lugares donde todo se cubre de blanco. Sin embargo, no solamente son las zonas polares, también se les conoce como las altas montañas. Ya dimos el ejemplo del Everest, pero no se necesita ser una montaña tan alta para tener presencia de nieve y para ser una zona fría. En Colombia, por ejemplo, tenemos algunos lugares como el Nevado del Ruiz o la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero bueno, algo está sucediendo y más allá de conocer los elementos y los factores del clima, tenemos que entender que ellos están cambiando y están cambiando por la acción del hombre. Gran parte de la contaminación que nosotros realizamos tiene unas consecuencias sobre la naturaleza y sobre el planeta mismo. Se está produciendo algo que conocemos como el cambio climático. Ahora podemos hablar de lugares donde no ha llovido hace un año, o lugares donde al contrario se han inundado durante meses y meses y la gente ha tenido que sufrir las consecuencias. Piensen ustedes que la Tierra se está calentando en estos momentos y eso hace que se descontrole un poco. Pero claro, este calentamiento global, ¿qué consecuencias tiene? Tendríamos que pensarlo desde tres puntos de vista bastante importantes. El primero es la economía, el segundo es la naturaleza y el tercero es las relaciones sociales. Sin embargo, chicos, esto lo vamos a ver en clases con mucho más detalle. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo.